¿Qué tal? Espero que se me esté escuchando bien. Para la gente que no me conocéis, soy Arnau, soy fisioterapeuta y entrenador en personas con obesidad y actualmente me estoy especializando en el tema de la cirugía bariátrica. Hasta ahora hemos grabado tres clases, ¿vale? Así que te recomiendo que si no las has visto, te las mires más que nada porque en esta clase hablamos sobre conceptos que comentamos tanto en la primera, la segunda como en la tercera clase. Con lo cual, si bien es cierto que la tercera y la cuarta, es decir, esta y la anterior, da igual el orden en que las escuches, primera y segunda sí que sería importante, ¿vale? En la primera clase, recordad que hablamos sobre patrones mentales y cómo destruirlos y romperlos. En la segunda hablamos sobre las recaídas, cómo prevenirlas. En la tercera hablamos sobre el ejercicio en sí, ¿vale? Cómo empezar a entrenar. Y en la cuarta hablaremos sobre el efecto rebote, ¿vale? Esto es un poquito más a nivel de fisiología, pero creo que puede ser muy interesante que lo comprendáis, ¿vale? Entonces, vamos con ello. El efecto rebote, ¿no? ¿Cómo aparece y cómo evitarlo? O bouncing effect en inglés. Vamos. Antes que nada deciros que al final de la grabación, las personas que estéis en la comunidad tendréis un regalo. Así que si os quedáis hasta el final, pues ya sabéis, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Efecto rebote o meseta de peso. Aquí creo que hay que diferenciar dos conceptos, ¿vale? Que es el efecto rebote en sí, es decir, la ganancia de peso, o la meseta que sería un punto de estancamiento, ¿vale? Tal y como pongo aquí, después de una gran pérdida inicial tras la cirugía, el cuerpo entra en una fase donde se frena la pérdida de peso, ¿vale? Esto es lo que se conoce como estado de meseta, que de hecho muchos cirujanos y cirujanas ya lo avisan que ocurre tras X tiempo después de la cirugía. De hecho, en artículos científicos se comenta bastante. Y luego está lo que conocemos como el efecto rebote, ¿no? Que es como la reganancia de peso tras alcanzar el nadir, que es el punto más bajo después de la cirugía. Entonces, antes de entrar al trapo, hay que comentar ciertas cosas, ¿vale? Primera pregunta que lanzo, ¿vale? Que me gustaría que respondierais vosotras y vosotros desde vuestra casa. Y es lo siguiente, ¿es tan importante el peso? ¿Es tan importante el IMC? Y por último, ¿debería ser la pérdida de peso nuestro objetivo real? Bien, ahora me gustaría comentar un ejemplo, a ver qué opináis, ¿vale? Pero antes comentaremos un poquito el IMC, que seguramente vosotras y vosotros habéis sido víctimas. Y digo víctimas porque para mí el IMC, bueno, no solo para mí, sino para la evidencia científica más reciente, es algo que está anticuado. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque primero que el peso no es importante, ahora lo explicaremos, ¿vale? Mira, bueno, ya he respondido a la pregunta. El peso no es relevante y el IMC menos todavía. ¿Por qué? Aquí os dejo la fórmula, ¿vale? Para calcular el IMC. ¿Por qué no es importante? Vale. Esto sería la clasificación del índice de masa corporal, ¿vale? Que como os he puesto antes, se calcula dividiendo el peso en kilogramos dividido entre la altura en metros. Vale. Lo veis aquí, ¿no? Una persona con 85 kilos, si mide 1,65 por 1,65 daría 31,2. ¿Esta persona en qué franja estaría? Pues aquí, ¿no? Estaría en la franja de obesidad. ¿Qué ocurre? Que ahora haremos un cálculo y veréis cómo esto lo tiramos todo por el suelo, ¿vale? No sé si conocéis a Joan Pradeix. Joan Pradeix es un culturista español y influencer que, si bien es cierto que su peso no está bien definido, ¿no? Porque al final es una persona que, este tipo de gente que es profesional, se mueve siempre entre unos gramajes u otros. Y en su caso, por lo que he leído, ronda siempre 120 y 125 kilos, ¿de acuerdo? Entonces, si en su caso hiciéramos el cálculo, es decir, 120 dividido entre 1,78 por 1,78, si os dejo 10 segundos para hacer el cálculo, incluso podéis buscar o podéis parar la grabación y podéis buscar en Google calculadora de IMC, ¿vale? Y lo podéis mirar, ¿vale? Si se os dan mal las matemáticas, como se me dan mal a mí. Y esto es lo que comentábamos, ¿no? El IMC sería el peso de la altura. ¿Y qué ocurre? Que según una página que encontré yo en internet, decía esto, ¿no? Este paciente se encuentra en una clase de obesidad tipo 2, ¿vale? Tipo 2, ¿por qué? Porque tiene un IMC de 37,87, ¿vale? ¿Veis? Aquí lo clasifica como una obesidad no mórbida, porque aquí lo clasificaba como obesidad mórbida. ¿Qué ocurre? Para vosotros, Joan Pradís está obeso, porque ¿qué es estar obeso? ¿No? Esto es un concepto que mi amigo Adri Serrano, que también divulga sobre obesidad, él más a nivel profesional, habla de que ya no deberíamos hablar sobre obesidad, sino de estado obesogénico, ¿vale? Entonces, esto es lo que recomiendan en la página que puse esto del IMC para Joan Pradís, ¿no? Un profesional sanitario puede hacerte recomendaciones en función de tus necesidades específicas, el estado de tu salud actual y si hay alguna complicación relacionada con el peso. Tratamientos para Joan Pradeix.
alimentación saludable, aumento de la actividad física, terapia conductual, dieta equilibrada y cirugía bariátrica. ¿Entendéis que Joan? Otra cosa no, pero la alimentación la cuida muchísimo. Que no estamos hablando de que sea la más saludable, ¿eh? O sea, contad que él es un contexto de rendimiento, ¿vale? Yo siempre digo que el rendimiento y la salud es como ir a un restaurante, ¿verdad que? O al menos yo, ¿verdad? Cuando vais a un restaurante, muchas veces lo que buscáis es disfrutar de la comida y no tanto la salud, que obviamente hay un equilibrio, ¿no? Pero normalmente cuando vas a un restaurante es para comer bien, ¿no? Para comer a gusto. Entonces, en ese caso, la gastronomía sería el rendimiento y la comida saludable es la salud. No sé si me he explicado. Bueno, espero que sí. Entonces, Joan Pradell cuida mucho su alimentación, sí. Que no es la más saludable, puede ser, porque al final es rendimiento, ¿no? Aumento de actividad física, más. Joan Pradell, terapia cognitivo-conductual, seguro que hace. Dieta equilibrada, en su caso no es así, pero bueno. Cirugía bariátrica, cuando realmente lo que busca precisamente es ganar peso, a través de la masa muscular, pero ganar peso, ¿no? Entonces, ¿es tan importante el peso? Volvemos a hacer la pregunta. ¿Es tan importante el IMC? Si bien es cierto que el peso, sea por masa muscular o sea por obesidad o estado obesogénico, sí que tiene relación con patología. Es decir, lo que sí que se ha visto es que personas con un IMC alto tienen más probabilidades de tener apnea del sueño y enfermedad cardiovascular, si no recuerdo mal también, ¿vale? Entonces, independientemente de si tienen un estado de obesidad o no, es decir, Joan Pradell, por ejemplo, tiene apnea del sueño, ¿vale? Pero estamos en lo mismo, él no está buscando salud, sino rendimiento, entonces no sería lo que nos interesa a nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, contestando a esta pregunta, el IMC no es útil. Es decir, bueno, puede ser de utilidad para ciertas cosas, pero por lo que comentáis siempre en la comunidad, que pues, por cierto, si no estás en la comunidad, me lo puedes escribir por Instagram y te añado. eh, lo que comentan muchas personas de la comunidad que tenemos de Desaprendiendo de la Obesidad es lo siguiente, ¿no? Que todas se os han juzgado, digo todas porque la mayoría son mujeres, se os ha juzgado por vuestro IMC, ¿no? Y cuando ibais al médico os decían, hostia, es que tienes un IMC alto, por eso tienes apnea del sueño. En ese caso, sí que podía tener relación. Pero os decían, es que te duelen las rodillas, es culpa del sobrepeso, es que no sé qué, tal. Y a lo mejor tenías algo asociado más allá del sobrepeso en la rodilla, pero lo atribuyen todo a eso, ¿no? Entonces eso creo que es un poquito discriminatorio también y demás. Pero bueno, ahí sí entra en un debate que podríamos intentar cuando queráis. Pero la cuestión es esa, ¿no? Que el IMC no es realmente tan importante como os ha dicho y el peso tampoco. ¿Por qué? Y aquí escribo depende, ¿no? Y aquí os lanzo una pregunta. ¿Cuál de estas dos personas, antes que nada, estas son dos personas creadas por inteligencia artificial, ¿vale? No son personas reales. ¿Cuál de estas personas es más saludable? ¿Este hombre delgaducho que tiene un IMC, me lo he inventado, de 19? ¿O esta persona, este hombre, que tiene un índice de 32? ¿Qué pensaríais? Dejo un segundito para que respondáis. ¿Vale? Pues aquí está la respuesta. Esta persona metabólicamente seguramente será más saludable que esta. ¿Por qué? Pues porque este hombre tiene un cuadro, un cuerpo que se le llama el skinny fat, el gordiflaco, ¿vale? Mal traducido. ¿Qué pasa? Esta persona es delgada y es aparentemente saludable, tiene poca masa muscular y una acumulación de grasa visceral muy alta. Suelen ser sedentarios y cuida un poco sobre la alimentación. ¿Qué ocurre? Si os fijáis, este tipo de persona tiene muy poquita masa muscular y la acumulación de grasa es visceral. Lo que se ha visto es que la grasa que está debajo de la piel, ahora no me sale, dérmica no. Es igual, la que está en las primeras capas de la piel no es activamente tan, o sea, metabólicamente tan activa como es la grasa visceral, que esto, lo del metabolismo de la grasa, lo explicaremos ahora a continuación, ¿eh? Entonces, este tipo de persona que no tiene músculo, que el músculo, ya lo comentaremos también, es un órgano metabólicamente muy activo, no tiene los beneficios del músculo, pero tiene los malos de la grasa. Sin embargo, esta persona, la veis que está muy cachas, tiene muchos beneficios del músculo y es cierto que tiene grasa, pero es que este no tiene músculo. O sea, tiene lo que les diferencia es que tiene músculo y este tiene no. O sea, este no tiene músculo, ¿vale? Entonces, lo que comentábamos, ¿no? ¿Por qué ese de la derecha tiene un IMC más alto, ¿no? Con lo cual el IMC no significa salud. Entonces, ¿cuál sería mal denominado, y pongo entre comillas porque no me gusta nada el concepto, el de la derecha? Persona con sobrepeso, de nuevo, estamos en lo mismo, ¿vale? El sobrepeso no tiene por qué estar asociado con patología ni con pérdida de salud. Que presenta una gran masa muscular, además de bastante grasa corporal, ¿vale? Lo que comentábamos ahora mismo. Vale. Entonces, ¿en qué nos tenemos que fijar para saber si tenemos salud o no? Vale. En realidad lo que tenemos que fijarnos y lo que es importante es en la clínica
y en la cantidad, es decir, el índice de relación que hay entre músculo y grasa, es decir, traduciéndolo, cuánto músculo tenemos y cuánta grasa tenemos, ¿vale? Entonces, en cuanto a clínica, ¿qué es lo que tendríamos que fijarnos, no? En diabetes, apnea del sueño, si hay hipertensión, si hay enfermedad cardiovascular, síndrome metabólico, fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, depresión, enfermedad autoinmune, problemas de fertilidad, síndrome del ovario poliquístico. Al final, si escucháis esto, seguramente muchas y muchos de vosotros os suenan alguna de estas cosas. Entonces, estaríais dentro de lo que es esa parte de pérdida de salud por culpa de la obesidad, ¿no? O de estado obesogénico, como comentaba Adri, que la verdad que es un buen concepto. Esto sería en cuanto a clínica. En cuanto a relación músculo-grasa, lo que comentaba antes, tanto la grasa como el músculo son importantes órganos endocrinos. ¿Qué quiere decir esto? Que segregan hormonas. ¿Vale? Esto es muy relevante. Y para quien no lo sepa, las hormonas son mensajeras que lo que hacen es provocar una función dentro de nuestro cuerpo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se le llaman a las hormonas que segrega la grasa? Se llaman adipoquinas o adipocinas. En el caso del músculo son las mioquinas, ¿vale? Entonces, ¿qué tienen de importante las adipoquinas? Al final, muchísima importancia. Podría alargarme muchísimo aquí, pero hay principalmente dos hormonas, dos adipoquinas, que las produce el adipocito y que son las que regulan principalmente el ciclo de hambre-saciedad. Como muchas de vosotras y muchos de vosotros sabréis, esto es un problema real en las personas con un estado besogénico. Entonces, ¿qué ocurre? La leptina, como os he dicho, es una mensajera, ¿vale? La leptina lo que hace es decirle al cerebro que tiene suficiente energía, que no hace falta que coma más, ¿vale? Con lo cual es la hormona que controla la saciedad. Aquí hay un largo proceso a nivel hormonal, ¿vale? Hay distintos, el neuropéptido Y, el BDNF, o sea, hay muchas moléculas y proteínas que se encargan de esto, ¿vale? Pero esto no nos interesa ahora mismo. Entonces, la leptina, por un lado, lo que hace es eso, ¿no? Dar la alarma al cerebro de que pare de comer porque ya tiene suficiente energía. En cambio, la ghrelina hace el efecto contrario, ¿vale? Hace el estoy falto de energía, necesito comida, el hambre. ¿Qué ocurre? En una persona, como comentábamos antes, ¿no? Me da igual si cogéis esta o esta, ¿vale? Hay más grasa de lo normal y menos músculo normal, sobre todo en este caso. ¿Qué ocurre? Cuando hay demasiada grasa, se segrega demasiada leptina. Y no solo eso, sino que cuando hay una grasa disfuncionante, que es una grasa que no está bien, porque por X contextos inflamatorios no funciona bien, se libera más leptina de lo normal. Entonces, ¿qué ocurre si se libera más leptina de lo normal? Lo siguiente, imaginaos que vosotros o vosotras entréis en una discoteca en un pub o lo que sea, y os viene todo el olor a tabaco, ¿vale? Yo no soy fumador, pero entiendo que a lo mejor a la gente que fuma también le pasa. Cuando entra y dice, ¡buf! ¡Qué olor, no, no! O qué peste de tabaco. Entonces, entras, al principio huele mucho, pero a la que llevas un rato dices, hostia, parece que ya no huele tanto, ¿no? Lo mismo ocurre cuando estáis. A mí me pasaba en clase que el proyector fallaba y siempre sonaba un pitido, ¿no? Al principio cuando estabas en clase decías, joder. Cuando llegabas, no decías, joder, no han arreglado el proyector. Pero al cabo de un rato, ¿qué pasaba? Se te olvidaba el proyector, ya no lo escuchabas, ¿no? Hasta que alguien te decía, hostia, el proyector, qué pesado, que no lo han arreglado o que no mejora. Y ahí lo volvías a escuchar, ¿no? Entonces, al final, el cerebro hace una adaptación con este tipo de estímulos. Lo mismo ocurre con el exceso de grasa y cuando hay demasiada leptina, se adapta. ¿Vale? Aquí os he puesto el ejemplo del fumador y verdad que si a lo mejor estáis un rato ahí y os adaptáis, pero luego viene una mujer que os gusta o la mujer con la que habéis quedado o un hombre con el que habéis quedado y lleva un perfume que huele bien, y dices, hostia, y se te ha olvidado lo del tabaco, pues esto es lo mismo. Demasiada leptina, demasiado humo, hace que se genere una resistencia a la leptina. ¿Qué ocurre? Lo que comento aquí, el exceso de leptina hace que el cuerpo se adapte y se vuelva resistente. Es como si hay tanto ruido en la sala o tanto olor a tabaco que tu cuerpo desconecta. Es lo que comentaba, el pitido en la sala y tu cuerpo se acostumbra, ¿vale? ¿Qué ocurre? Aquí no lo he comentado, pero la insulina, hay muchas de vosotras, recuerdo un caso en concreto, que tenéis hiperinsulinemia. ¿Qué ocurre? La insulina es una activadora de la leptina, del receptor de leptina. Entonces, si hay demasiada leptina, pasa exactamente lo mismo. Se genera una resistencia a la insulina, con lo cual no se activa la vía de la leptina. Y estamos en lo mismo, no se genera saciedad. Entonces, esto es súper relevante al final, porque si hay un exceso de glucosa, con lo cual hay un exceso de insulina, pasará exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, hay una cosa que no he comentado que es importante, la leptina se segrega en distintos contextos, ¿de acuerdo? Uno es cuando hay un exceso de insulina en sangre que genera como, deja de comer, porque por ejemplo, a lo mejor te has comido un producto que tiene un alto índice glicémico, es decir, que pega rápido un pico de insulina,
y eso hace que diga, no necesito más energía porque ya tengo suficiente, ¿de acuerdo? Eso sería un caso. Luego, hablando en términos así generales, en el estómago se segregan distintas hormonas, bueno, distintas moléculas, que lo que hacen es activar la leptina, ¿vale? Ahora no recuerdo bien el nombre de la molécula, CCK, si no recuerdo mal, es la abreviatura, que se encarga de esto también, por ejemplo, ¿vale? Enzimas pancreáticas y todo esto lo que hacen es activar el ciclo de la leptina. Pero ¿qué ocurre en un estado mesogénico? Que la leptina es como que no funciona. Es como si tú, como comenta mi amigo Adri, es como si tú a una persona sorda le estás hablando. El receptor no le está llegando el sonido. Y por mucho que más hables, no le va a llegar. ¿Vale? Entonces, lo que comentábamos, el exceso de insulina hace lo mismo, menos activación de la leptina, ¿vale? Entonces, si tu leptina no hace su función, ¿os acordáis lo que hemos comentado de la leptina? La leptina lo que hace es, le dice a tu cerebro que está, o sea, que tiene energía suficiente, ¿vale? Si tu cerebro no recibe la leptina, ¿qué entiende? ¿Vale? No le llega este mensaje, ¿no? Si la leptina no hace ningún... Claro, perdona, esto es al revés, ¿eh? Tu cerebro no interpreta que está lleno de energía, ¿vale? Es decir, no le llega este estímulo, con lo cual no hay saciedad. Entonces, ¿qué ocurre? Esto es súper importante porque si tu cerebro entiende que no está lleno de energía, ¿vale? Porque la leptina no le ha dicho basta, ya tienes energía. La energía es algo súper importante para el cuerpo. Entendéis que cuando alguien muere es porque no tiene energía para aguantar eso, ¿no? Y vosotros lo sabréis, que al final, cuando no tenéis energía, ¿cómo os notáis durante el día? Fatal, ¿no? Entonces, esto es lo que comento, no energy, no life, ¿vale? O sea, para el cuerpo es súper importante la energía. Entonces, ¿qué ocurre si el cuerpo percibe que no tiene energía, ¿no? Vamos con esta pregunta. ¿Qué pasa si mi cuerpo piensa que no tengo energía y encima le meto una dieta estricta? ¿Vale? Pues pasa lo siguiente. Si tu cuerpo ya parte de, hostia, no me llega, perdónate, no me llega suficiente energía, pero es que encima la persona no me está dando de comer. ¿Qué ocurre? Pues pongo el modo ahorro por si acaso, ¿vale? ¿Por qué hace esto? Porque al final dice, hostia, con la poca energía que tengo, lo que voy a hacer es ahorrarla y dosificarla, porque es que si no, ¿qué ocurre? Me muero, ¿vale? Entonces, ¿qué hace? Entra en modo ahorro. ¿Y esto qué implica? Pues que el cuerpo, como para él es un peligro muy grande, activa el modo supervivencia del individuo. Esto no sé si lo sabéis, pero por naturaleza, las personas y los animales en general tienen primero el modo de supervivencia del individuo y luego el modo de supervivencia de la especie. Entonces, primero tenemos que garantizar nuestra supervivencia y luego la de la especie. ¿Qué ocurre? Que en este caso, como vuestro cuerpo percibe un peligro muy grande, el modo de supervivencia de la especie se apaga, de manera que se anula la producción tiroidea, con lo cual muchas personas tienen hipotiroidismo por un estado besogénico. Hay más liberación de cortisol, porque el cortisol, el estrés y la ansiedad garantizan la supervivencia. Se anula la producción de hormonas sexuales. Por ejemplo, aparece una menorrea, una pérdida de regla, porque no estás por garantizar la reproducción, sino que primero tienes que garantizarte a ti, ¿vale? La leptina está muy relacionada con la dopamina, con lo cual aparecerá una desmotivación. Aparecerá una fatiga crónica, porque entramos en el modelo este de ahorro energético, porque vuestro cuerpo lo que hace es dosificar las pocas calorías que tiene, que él cree que tiene, ¿vale? Entonces, por ejemplo, también pueden haber cuadros de dolor, de fibromialgia y demás, porque al final, cuando el cuerpo está en un estado de vigilancia, esto hace que el umbral del dolor sea más bajo, es decir, se activará antes, ¿vale? Las vías nociceptivas y demás, bueno, esto sería otro tema que podemos hacer otra clase, que de hecho la tengo planificada. Entonces, si recordáis la clase anterior, el músculo es un órgano carísimo, ¿vale? Lo que comentaba, si no lo habéis visto, os recomiendo que la veáis. El músculo consume muchísimas calorías, es como un trabajador. Aquí os puse un ejemplo para la alostasis y la hormesis, que esto tendríais que ver la clase anterior para entenderlo. Si vosotras tenéis un restaurante tranquilo, vuestro cuerpo no genera ningún tipo de adaptaciones, es decir, no mejorará. En el momento que le metéis un poquito de estrés al cuerpo, es decir, un poquito de estrés al restaurante, y le metéis faena, igual llega un momento que decís, hostia, a lo mejor tendría que contratar a más personal. Y si puedo contratar más personal y más cualificado, mejor, ¿no? Esto es lo que ocurre con el músculo. Cuando generamos un estrés en el cuerpo se adapta. Para saber el tipo de estímulo que necesita el cuerpo, hay que mirar de adaptar el programa o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿por qué os explico esto? Porque el músculo es carísimo a nivel calórico. Si a esto le sumamos el modo de ahorro que comentábamos antes,
¿vale? Modo de ahorro más pérdida de masa muscular es cuando aparece el efecto rebote. ¿Por qué ocurre esto? Porque al final lo que ocurre es, a ver si lo explico bien a la primera, ¿eh? Vuestro cuerpo ya tiene una alteración en el ciclo hormonal de la leptina, con lo cual no genera saciedad. Entonces el cerebro no le llega el mensaje de que tiene suficiente energía. Entonces, ¿qué pasa? Como no tiene suficiente energía, se pone en un modo de alerta. Si además metemos dietas estrictas o tratamientos muy heavy a nivel de restricción calórica, como puede ser una cirugía bariátrica, que ahora lo comentaremos esto, lo que hacemos es ralentizar todavía más el metabolismo. Con lo cual, si además, con la pérdida de peso tan grande que tenemos, perdemos muchísimo músculo, que es súper caro de mantener, muy calórico, es decir, nuestro metabolismo será aún más lento y encima ponemos en modo ahorro lo que comentábamos, llegará un momento que el metabolismo basal, que es las calorías que consumimos en reposo para mantener nuestras funciones vitales, disminuirán al máximo. Y entonces es cuando sentiréis lo que comentábamos, esto con fatiga crónica, dolor, desmotivación y demás, ¿vale? Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque en el momento que se deja una dieta, porque las dietas no se suelen mantener toda la vida, o se pierden esos hábitos que han hecho que perdamos el peso, como estamos en modo ahorro y encima hemos perdido más consumo calórico, pues entonces ahí es cuando se dispara. Y si os fijáis, la mayoría de vosotras no solo ha sido una cirugía bariátrica, es que yo tuve una paciente que de hecho lo comenté en unos stories de Instagram, que le ponían dietas que tenía que comer 4 huevos duros al día. Entonces, ¿cuántas calorías estamos hablando? ¿Creéis que el cuerpo realmente no entró en un estado de súper peligro? ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Si se va castigando el cuerpo de esa manera, lo que ocurre es al final un estado que se llama tumba metabólica, que lo que pasa es que el cuerpo, el metabolismo, el modo ahorro ese cuesta muchísimo quitarlo. Entonces, y eso ya lo hablaríamos, habría que valorar el caso de cada una o cada uno, pero es difícil de quitar, ¿vale? Por eso hay gente que dice, hostia, es que yo como poco realmente, yo como lechuga y engordo, ¿vale? Es porque el cuerpo se ha puesto en ese modo ahorro, ¿vale? Entonces, lo que comentábamos, ¿no? Si bien es cierto que las operaciones lo que provocan es pérdida de grasa masiva y con ello disminuir la resistencia a la insulina y la leptina. Acordaros, exceso de grasa provoca la resistencia a la insulina y la leptina, ¿vale? Con la cirugía bariátrica esto se disminuye. Es cierto que depende de cada cirugía, porque como hay dos tipos de cirugías sobre todo, que son las restrictivas y las malabsortivas, ¿vale? Es decir, poniendo un ejemplo así rápido, la manga gástrica o sleeve o el bypass gástrico, aunque este es un poco mixto, pero predomina más la parte malabsortiva. Cada una tiene sus cosas, pero lo que está claro es que hay una pérdida de músculo y de grasa en general y de peso masiva. Entonces, si no metemos ejercicio de fuerza y músculo ahí, el metabolismo basal probablemente bajará porque entrará al cuerpo en modo ahorro y no solo eso, sino que habremos perdido músculo, con lo cual el punto de partida es peor todavía. Y entonces ahí es cuando tenemos el efecto rebote, ¿vale? Entonces, la pregunta del millón y por la que seguramente habréis sentado todos y todas a esta charla, ¿no? ¿Cómo evitamos el efecto rebote? Pues bien, eh, recojo de nuevo y reciclo una diapositiva de Mario Redondo y Javier Butragueño del curso que hice con ellos de obesidad y cáncer, en la cual habla sobre qué es motivar, ¿no? Que lo comenta aquí. Motivar no es dar ánimos, motivar es dar motivos para hacer el cambio. Y habla de los beneficios del ejercicio físico. Fijaros una cosa, ¿vale? Lo que provocaba el tema de la resistencia a la leptina y demás, ¿vale? El estado este que entra de modo ahorro, que hablábamos de fatiga, dolor y demás. Vale, fijaros, el ejercicio reduce la fatiga relacionada con el cáncer, ¿vale? Esto por un lado. Ahora mismo no nos interesa, pero a lo mejor puede haber alguna persona aquí que ha tenido cáncer o demás que le interese. Aumenta el tejido muscular y los niveles de fuerza. Guay, súper interesante. Aumentaremos el gasto calórico, con lo cual el modo ahorro ya no será tan modo ahorro, con lo cual nos interesa. Mejora la composición corporal, es decir, perderemos grasa y mejoraremos músculo, para la masa muscular. Regula la respuesta inflamatoria del sistema inmune. Algo que no he comentado es que la propia inflamación sistémica del cuerpo, que muchas personas tienen por mucho estrés, estado mesogénico, mala alimentación, radicales oxidativos, es decir, hábitos tóxicos, alcohol, tabaco y demás, eh, generan una propia resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque si el cuerpo detecta una inflamación en la célula y detecta que hay un patógeno, lo último que le interesa al cuerpo es dar energía a ese patógeno. Con lo cual, ¿qué genera? Resistencia a la leptina, ¿vale? A la insulina, perdonad. Porque lo que hace es que no se genere insulina para que no haya un pico de glucemia ahí. Entonces,
Esto ya lo explicaremos si un caso en otra clase, porque es muy específico, pero es importante porque la misma inflamación hace que se genere más resistencia a la insulina, con lo cual tendremos un problemilla, ¿vale? Entonces, aumenta la biogénesis mitocondrial. Esto lo comenté en la clase anterior. Las mitocondrias son un órgano súper importante. Es el motor del coche. Es el motor de nuestro cuerpo, de las células. El que coge los sustratos, es decir, los alimentos, nutrientes, y los convierte en energía. Está demostradísimo que personas sedentarias con malos hábitos tienen mitocondrias hechas polvo, tienen motores de coche súper mal cuidados y súper poco eficientes. Con lo cual esto genera más fatiga, ¿vale? ¿Qué más? Mejora la calidad de fuerza y de calidad de vida con el tema del ejercicio. Mejora dolores articulares. Preserva y mejora la densidad mineral ósea, lo que comentábamos, ¿no? Aumenta la supervivencia. Regula la glucosa y la resistencia a la insulina. Con lo cual, ya no solo estamos mejorando la respuesta inflamatoria, sino que estamos regulando mismamente la glucosa y la resistencia a la insulina, con lo cual mejoraremos la resistencia a la leptina, que es lo que comentábamos, ¿vale? Lo de la saciedad. Entonces, respondiendo de nuevo a vuestras preguntas, esta es una diapositiva que puse en la charla anterior. Y es, que preguntaban él y María Débora, ¿no? ¿Cómo empezar a entrenar y mantener los hábitos? ¿Cómo fortalecer piernas y brazos? ¿Qué ejercicios hacer y con qué frecuencia? Solo hay una única respuesta para todo esto y es depende, ¿vale? Depende de vuestro caso. Entonces, hay que adaptar el ejercicio a la persona, no la persona al ejercicio. Esto es lo que comentaba una paciente de la comunidad que decía, hostia, es que yo he empezado a hacer ejercicio y me ha ido fatal porque al día siguiente o al otro mira que yo tenía ganas de empezar con los nuevos hábitos y demás, pero es que no conseguían adaptarme al ejercicio, luego estaba hecha polvo, mareada y tenía que dejarlo, porque el remedio es como peor que la enfermedad, ¿no? Entonces, si no hay una pauta de alguien que sabe programar ejercicio en patología, pues ocurrirá eso. ¿De acuerdo? Entonces, misma diapositiva que puse en la charla anterior. ¿Cuál es el mejor ejercicio según la ciencia? Se trata de combinar tres tipos de ejercicios. El entrenamiento de fuerza, porque aumentaremos la presencia de masa muscular, y no solo eso, sino que mejoraremos la biogénesis mitocondrial, muchísimas cosas que son súper interesantes. El cardio en zona 2, que básicamente es ejercicio eh, aeróbico a una intensidad, a una frecuencia cardíaca que seas capaz de hablar pero no cantar, por ejemplo. Eso es lo que se conoce como test del habla, ¿vale? Y el cardio de alta intensidad, que es el HIIT y el SIT. Esto, de hecho, creo que es al revés. Esta es la que diga doble I y esta es solo una I. Pero bueno, es igual. La cuestión es que estos generan muchas adaptaciones a nivel cardiovasculares y metabólicas que también son súper útiles. O sea, lo mejor es combinar los tres. Ahora, ¿cuándo hacer cardio? ¿Cuándo hacer entrenamiento de fuerza? ¿Cuándo hacer cardio de alta intensidad? Depende de la persona. Ser generalista sería ser poco honesto con la persona y no sería adaptar el programa, con lo cual habría que hacer una programación individual para ello. Entonces, recursos para profundizar, que tenéis los mismos que comenté en el mismo PowerPoint anterior. Si leéis Hijos de la Adversidad, Yo de las Pistillas, Javier Butragueño, que es un referente a nivel de obesidad a nivel hispano, genial. Vitaminados de María Hernández de Bascuñana, hablando sobre la exposición al sol, que es súper importante. Invicto, hablando sobre estoicismo. Antídotos mitocondrias. Sí que, si bien es cierto que no, a lo mejor no es el que más recomendaría para leer primero porque es muy técnico. Entonces, si eres una persona sanitaria, por ejemplo, sí que lo recomiendo muchísimo. Pero si eres una persona que no entiendes de salud, me refiero a nivel de fisiología y demás, te recomiendo antes que te vayas a Hijos de la Adversidad, que es del mismo autor, y entenderás los mismos conceptos, pero más fáciles. Entonces, lo que comentábamos, misma clase anterior, ¿el anillo para cuándo? ¿Vale? ¿El ejercicio para cuándo? El ejercicio es primordial, ¿vale? Para nuestra vida. Así que nada, las personas que os habéis quedado hasta el final, lo que comentaba, tenéis un 10% solo para los miembros de la comunidad en mis planes personalizados, ¿vale? Así que si queréis alguna de vosotras o alguno de vosotros que comentemos y valoremos vuestro caso para saber cuándo hay que entrenar la fuerza, cómo entrenarla, si hay patología o no, si hay dolor articular, si hay fibromialgia, fatiga crónica, hay un problema mitocondrial, hay un problema reumático, inflamatorio y demás, pues lo valoramos. Me podéis comentar, agendamos una llamada y ya está. ¿De acuerdo? Y para las demás personas, pues, si queréis entrar a la comunidad, solo hace falta que lo digáis, que allí pasamos cositas chulas. Y que en Instagram juego cosas útiles y ya está, ¿vale? Y que espero aportaros mucho valor. Y que voy a intentar estar más activo por YouTube y subiendo contenido largo, porque creo que es lo que más aporta y la manera en la que más nos podemos conocer. Así que nada, dicho esto, damos por finalizada la llamada
y espero que os haya, bueno, la grabación y espero que os haya aportado mucho y os haya gustado mucho. Un abrazo. Chao.